sin censura, con mesura, gran Coco. Qué gusto. Buenas noches. Buenas noches, abogado Juan Pablo Sazur. Y un saludo afectuoso, reconfortante, cariñoso para nuestra distinguida teleaudiencia. Dios le pague por escucharnos y sobre todo por aguantarnos. Tendremos que elegir al nuevo burgo maestre latacungueño. Idoneidad, probidad, transparencia y capacidad son los ingredientes, son los insumos que tendría que tener el próximo alcalde latacungueño. Estamos fritos. ¿Cómo se come eso? Estamos fritos. Nadie. Tenemos un desfile de candidatos deleznables, descalificados. Sí. Descalificados, espeluzna, repugna. Claro. Juan Pablo, lo que tú dices, tiene un asidero grande en lo que se cita como análisis de la política latinoamericana, y que es que los pueblos oprimidos, pobres, por alguna razón todavía no explicada, escogen a ladrones para sus autoridades, y seguimos cada 2 años, cada 4 años en elecciones diciendo y analizando lo mismo. El pueblo que elige a los corruptos. Exacto. No es víctima. El pueblo que elige a los corruptos no es cómplice. víctima, es cómplice, gran Coco. Se debería hacer el siguiente análisis, Juan Pablo Sazur y distinguidos amigos, que es la corresponsabilidad que tenemos los electores al escoger de una lista de sapos, ¿no es cierto? Repita, por favor. Yo creo que ha venido muy lúcido y muy atinado el Coco. Repita, Al escoger por favor. de una lista de sapos. De sapos. 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 Por favor. Los partidos políticos deberían ser una escuela de democracia, ¿no? Pero no, todo lo contrario. Son el refugio de saltimbanquis, triquiñuelas, sapos, pichiguillis, hombre rana, etcétera, etcétera. Y entonces le presentan a la ciudadanía esta clase de gente, y los ciudadanos también se dejan embargar por las campañas bonitas, los regalos, que a la larga, hemos dicho, nada es gratis, después te cuestan, te van a meter la mano al bolsillo. Y entonces debería existir por lo menos un pequeño análisis ciudadano respecto de la responsabilidad que yo voy a tener. Ver el palmarés de exacto, cada uno de los candidatos totalmente que se presentan a las distintas candidaturas en el país. Claro, esto debería ser más o menos cuando uno es joven, ¿no? Y pretende alguna novia para esposa. Los futuros suegros hacen una averiguación similar a la de la Gestapo. Averiguan tu pasado judicial, tu pasado moral, con quién no has estado, qué tienen tus papás, qué nos tienen, ¿no es cierto? Dicen, mi hijita, no te conviene Juan Pablo. ¿No es cierto? ¿Qué te conviene habrás poco. querido decir? Sí. ¿Qué habrás querido decir, gran Coco? Entonces, ese análisis hace para escoger el futuro yerno, ¿no es cierto? Yo me sacrifico. Claro, sí. Típica frase de ciertos candidatos. De todos, Me han llamado. Yo me sacrifico. Acepto esta difícil responsabilidad. Uy, claro. Dejo a un lado la tranquilidad Familiar. y escojo el servicio público. Me Sacrifican. Sobre todo la unión familiar. Para mañana, atracar, esquilmar,
robar, agazapar, engatusar. Shuas. Son maestros del arte algunitos. Bastante. Vamos, Diga, por siga, favor, siga, siga. usted primero. No. No hay que monopolizar la palabra respectiva Gran Coco. Continúe, por favor. Uno revisa las redes sociales, los medios digitales serios, y encuentra ciertas frases al producto de los análisis. Y tienes razón, ¿no? Dicen, cada 4 años los candidatos nos ofrecen pero maravillas de todos los cantones, de todas las ciudades. Entonces se entiende que deberíamos estar casi en la perfección. Nos ofrecen absolutamente todo. ¿No es cierto? En Guayaquil dice que va a integrar el tren bala a la Duranza, Borodán, etcétera, etcétera. El típico baratillo de ofertas. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Así es. ¿No es cierto? Si Así nos van a es. andar haciendo absolutamente todo. Vamos con la primera perla de esta De la noche. noche. Rodrigo Cristóbal Espín Villamarín, ex burgomaestre, que permitió no solamente la construcción de la cárcel, él se mofó, se burló, se regocijó, en tanto en cuanto aseveró lo siguiente, que construyó su hotel con las colaciones de su hija. Bien está, deben haberle dado unos $100 diarios. Debemos sumar otros componentes, los cuestionamientos en cuanto a la carencia de transparencia. Incluso su cuñado habría manejado la contratación pública, por medio de una oficina contigua al Cabildo Latacungueño. Se habría- ¿Te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas de don Díaz? ¿Te acuerdas? Sí. Juan Pablo, aquí cabe un... Ante ello, es decir, Claro. tiene todavía la osadía, la sinvergüencería de presentarse como candidato a la alcaldía de Latacunga. Carajo, no grito, por favor, digo suavemente, carajo, por si acaso. Duela a alguien. Así Los es. oídos de los malos son flojos. Pongo a consideración tuya ciertos insumos Gran Coco, ya no grito, Gran Coco, por favor, Hoy sí nos sorprende mi pana. por favor. A ver, Por primero favor. Sabrina. Segundo está bien educadito, no dice por favor y todo. Por favor. ¿No le habrán hecho algo? No le hicieron nada, abogado. No, De repente. estoy tranquilo, realmente. No le dieron valeriana. Uno sí. a veces se exaspera. No le dieron nada. Cuando uno se exaspera, la idea no fluye. Claro. Por lo tanto, hay que conversar en forma taimada, Respire. tranquila, pausada. Porque dice que el Así cerebro es, así se es. agota de oxígeno cuando usted se pone bravo. Hay que desprenderse de ciertas pasiones. Claro. Pero en sí, Claro. este Espín es un caretuco. Y digo en forma suavecita, caretuco. Ya no grito, caretuco. Por favor, siga Don Coco, por favor. Continúe, por favor. Lo bueno de todo esto, Juan Pablo, haciendo uso de su tranquilidad y contagiando. Nunca he gritado. Y contagiándome Simplemente de su espíritu a veces estoy tranquilo, enardecido, indignado. pasivo. Eso es todo. Claro. Eso es todo. Está bien que se indigne. Muy bien. A través de la historia se han dado elecciones atípicas. Obviamente, muchas de las veces no con urnas, sino con decisión, con decisión de la gente, de la masa, de la plebe. Alguna vez un emperador romano sometió
a la siguiente elección. Dijo, aquí está Jesús, que se dice el rey de los judíos, y acá está Barrabás. No, así estoy indicándole a usted. Y acá está Barrabás. Y acá está Barrabás, que es el rey de los ladrones. Por la Pascua se hace un gesto de filantropía y se puede liberar a uno de ellos. ¿A quién escogéis? ¿A Jesucristo o a Barrabás? ¿A quién escogieron? Así es. Claro. Entonces, este ejemplo que nos trae la Biblia y la historia bíblica ha venido dándose a través de los tiempos con fatales consecuencias para la humanidad y para los pueblos. Entonces, lo que trae como corolario es de que no necesariamente lo que usted leyó de los buenos requisitos, que tiene que ser honesto, transparente, equitativo, ecuánime, que reúne las condiciones únicas. Ciertos elementos Pero no sirven. No, exacto. No sirven. Claro, porque vea, Juan Es Pablo, pura paja. aprovechando de que usted está tranquilo, haga el siguiente análisis. En el país, no se ría mal. Siga. Gran coco. Antes que me olvide, hay que agradecer al señor Olmedo Lomas, que nos escribió y que decía que esa amenidad con la que tratamos temas nacionales puntuales hace llevadero la carga que siente la ciudadanía. Porque la ciudadanía dice, ya basta, vea, solo política o solo corrupción. Entonces, si los tratamos esos temas amenamente como lo hace Juan Pablo, la gente se ríe, ¿no? Lo más triste, alegría, así es, lo más triste del caso es lo siguiente. cuente. Se cotizan ciertas glosas, las cuales Siempre son ha sido así. desvanecidas por parte de la Contraloría General del Estado ecuatoriano. Pero, Es decir, ¿qué le decimos a la ciudadanía, Juan Pablo? En la Corte Constitucional destituye a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí o sí? Así es. Después, otro juez le dice al Congreso, les doy 72 horas para que los suplentes, para que posesionen a los suplentes. Y Así los es. nombres. Y ahora Los están suplentes de los esperando suplentes de los los comicios respectivos para que sean posesionados los Entonces, nuevos ponte- consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Gran Coco. Usted que es un letrado y reconocido, póngase en el puesto de nuestro pueblo. La judicialización ¿Cómo entendemos eso, Juan Pablo? tampoco es posible Pero en ¿cómo contra entendemos eso? del Parlamento ecuatoriano. Pero ¿cómo entendemos en calidad de pueblo eso? O sea, que se pelean por el poder. Así es. Claro. O sea, uno dice, a ver, explíqueme, me dicen a mí, ¿cómo? Se van, les votan, los destituyen a los del Consejo de Participación Ciudadana, Así es. que se tiren la placa esa de la infamia del Congreso y después otro juez. ¿En qué quedamos? ¿Y qué hay detrás de eso, Juan Pablo? Cuando el juez Lindao, todos esos jueces liberaban a los políticos, a los narcotraficantes. Todo el mundo decía, es que Así ese juez es. de Paján, es que ese juez de por acá, este juez, ¿acaso no obedecen a estas esferas, altas componentes, y esos jueces son únicamente títeres? Títeres. Son parte del esquema Son de monigotes. Exacto. Simplemente responden Claro. a las consignas ¿Por qué coyunturales, se pelean por cortoplacistas. la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura? Claro. Murillo, amigo de Lazo. Claro. Entonces, Ahora quieren- defenestrado Claro. por Está parte de la está un Corte hombre honesto, Constitucional, como es Álvaro Román, Marx, creo que está a bien. quien le Pero ya correspondía le quieren tumbar. anteriormente, Sí, perdón, ya tienes le razón. correspondía anteriormente Y un por concurso. ser suplente Sí. de María del Carmen Maldonado, No les dio la gana. expresidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, No les dio Gran la Coco. gana, No les dio la gana. Claro.
no les dio la gana. No les dio la gana. Entonces, la ciudadanía dice esto, Juan Pablo, pero en serio, o sea, siente una decepción de ver que la clase política no le interesa más que sus propios intereses. Así es. Es como dicen, a ver, dice, nosotros somos Les 25, importa un bledo, bien un dicho, bledo, un pepino, comino, un comino, un pepino, una oca, un maní. un milloco, no les importa nada. ¿En serio? Así es. Ahora, Siga. lo típico de todos los exfuncionarios. Yo no tengo nada. No, pues nada. El otro día, o más bien dicho, hace algún tiempo, decía Espín, estoy haciéndome una media agua. Estoy haciéndome una media agua en cuanto al trabajo profesional. Es decir, le estaba haciendo una media agüita a cierto ciudadano. A cierto ciudadano. Es decir, son pobres, son paupérrimos, son desposeídos, no tienen plata, no tienen el kushki respectivo, pero muchos que salen después operan a través de la figura del testaferrismo, es decir... Una joya, ¿verdad? Yo le tengo aquí una joya a mi distinguido amigo. El artículo 227 del Código Orgánico Integral Penal habla del enriquecimiento privado no justificado. Así es. Me permito leer. La persona que obtenga para sí o para otra persona, tercero es lo que habla usted de los testaferros, incremento patrimonial no justificado mayor a 200 salarios básicos unificados, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Así es. Si usted, de alcalde, de prefecto, de asambleísta, supera un patrimonio a 200 salarios básicos unificados, ¿qué dice? Que usted debe ir preso. ¿Pasa eso en este país, Juan Pablo? No pasa absolutamente Claro. nada. Entonces, ¿qué dice nuestra gente? La ley es letra muerta. Así es. Claro, Así es. No sirve absolutamente para nada. claro. Usted roba, ¿qué pasa en este país? Nada. Al contrario, hay Sí. todo tipo de garantías Claro. judiciales, Sí. Y puede es ser decir, candidato, vericuetos puede ser candidato. jurídicos. La reparación integral es algo que en forma simbólica usted debe reembolsar a la víctima. Subterfugios legales Tiene que- existen, claro, tiene prevalecen que reembolsar a la los víctima subterfugios por el daño- legales, por el desgraciadamente. daño causado. Gran Coco, así es, qué pena. Usted se chuma y le dicen, tuvo un poste, tiene que pagar el poste a la empresa eléctrica, daña la vereda al municipio, tráiganos lo de que ha pagado eso y le damos la libertad. Encima de eso de reparación integral por los casos causados de la operación de la justicia, papá, $1,000. Paga eso y usted sale, así, contravención de 7, 8, 9, 10 días. No pasa nada. Le dan Así la es. libertad al señor Glass y tiene que pagar de reparación integral $8 millones. Se ríe. Sale el señor Alexis Mera. Pero ellos 778. deben dólares. salir a través de una circunstancia jurídica. Es que Juan Cumplir una parte de la pena y también reparar integralmente al Estado ecuatoriano. ¿Por Es qué no decir, reparan? se deben cumplir los dos parámetros, Pero pero ¿por qué no desgraciadamente reparan? solamente cumplen un solo parámetro. Pablo, ¿quiénes hacen Es las decir, leyes? ellos están solamente ¿Quiénes cumpliendo hacen las leyes? la pena en cierta circunstancia, un trayecto específico. Claro. Es decir, el 40% es, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? ¿Me Es- puedes es corregir, decir, no, Gran Se Coco? aplica el anterior Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué? Porque las leyes a quiénes benefician? A los poderosos. Así Claro, es. En serio. ¿Cuál ley trae algo de beneficio para el pobre individuo? Y aquí hay una contradicción de los que aman mucho al señor Bukele, presidente de El Salvador. Violador flagrante en cuanto a los derechos humanos en ese país. Claro, él manifiesta, o la corriente de los que andan con él,
Dicen que la delincuencia se da producto de la falta de trabajo, de la pobreza absoluta, de lo miserable de las condiciones de la vida, etcétera, etcétera. Y que hay que reinsertar a esos individuos mediante un tratamiento psicosocial para que regresen a la sociedad y sean hombres útiles a la sociedad, ¿a qué sociedad? Y acaba de inaugurar con bombos y platillos una mega cárcel para 40.000 individuos. Entonces, ¿cómo es esa contradicción? Así O sea, es. si mi gobierno, si mi trabajo es para crear fuentes de, mi programa mi plan de acción es para generar fuentes de trabajo, o sea, construyo la cárcel más grande de Latinoamérica para meterles ahí. O sea, no. O sea, entonces, Hay que mejorar las condiciones de vida del conglomerado social. Y desgraciadamente, nuestros presidentes son un fracaso total. Ahora, retornando al tema electoral. En cuanto a Jorge Huamán Coronel, sería importante también preguntarle sobre la cooperativa que se llama Innovación Andina, la cual sería suya desde el 2007 hasta el 2022. Esa cooperativa habría manejado aproximadamente $1.900.000 norteamericanos. También se habrían realizado transferencias millonarias, las cuales se habrían interrumpido por el escándalo suscitado de corrupción por parte de Huamán cuando fue prefecto provincial. Es decir, Huamán también debe responder por la empresa Fructisoda, que es de su propiedad, cómo la adquirió. Huamán está encausado, para terminar, por testaferrismo, delincuencia organizada, cohecho, enriquecimiento ilícito, toda una estructura delincuencial a su servicio. Y ahora este hombre del grillete tiene la desfachatez, la sinvergüencería, la osadía de presentarse como opción para la alcaldía de la Tacunga, carajo. Y tienes razón. Carajo. No tiene una sentencia ejecutoriada, Espera, sobre todo. espera. ¿Por qué decimos que la ley beneficia a los que tienen dinero, a los poderosos, y a la gente que tiene que ver o que tiene líos con la justicia? Como usted dice, tranquila y mesuradamente. El artículo 125 del Código dice lo siguiente, Juan Pablo, tenga la gentileza de Por favor. Toda persona que mediante cualquier acto de investigación o del procedimiento sea sospechosa de ser autora o partícipe de un hecho punible es titular de las garantías del debido proceso. Lo dice la ley. Entonces la gente se indigna y dice, ¿y por qué es candidato? Como tú tienes razón, ¿y por qué no le meten preso? Porque la ley establece que es Tiene inmunidad. titular de Además, las garantías, ¿sí? Titular de las garantías del debido proceso. Desde el momento Presunción de la inocencia. inscripción de su candidatura. Esa es otra cosa, déjame acabar esto. Claro que sí. Por favor. Entonces, Por favor. dice la ley que es titular de las garantías del debido proceso. Presunción de inocencia, sí o no. Así es. Claro, hasta que no existe una sentencia ejecutoriada, él no es más que sospechoso. Entonces, dado el sistema, formada de esta manera, el sistema democrático, se da lo que usted lo anota con mucho ahínco, la participación de ellos. ¿Qué dice eso? 195 del Código, yo soy sospechoso, estoy investigado, soy titular de las garantías del debido proceso, entonces no pasa nada. Y ese no pasar nada, Juan Pablo, es el que nos tiene así de tumbo en tumbo. Porque la ciudadanía, ¿qué es lo que entiende? Dicen, le investigan porque él va primero. Le atacan y le imputan hechos falsos porque él va segundo. Le dicen, pobrecito. Y usted recordará que aquí es fácil victimizarse. Claro. Si usted tiene problemas, tiene que decir, ¡viva la patria! Nada más. Claro. Así es. Entonces, No pasa absolutamente
nada. Yo entiendo, y a mí me sale, se indigna Juan Pablo, digo, sí, digo, pues, pero Juan Pablo se indigna y tiene razón, pero ya visto así el sistema legal, el sistema democrático, es una garantía, mejor Juan Pablo, se van a admirar, pero lo de Glass y lo de Mera es legal, está en las leyes. La Y uno culpa dice, ¿por qué? es de la fiscalía ¿Quién hace las leyes, Juan Pablo? que en sí. ¿Quién hace las leyes? ¿Tu Congreso? Claro. Esto es el Congreso de los chavistas. Entonces, ¿qué puedes esperar de las leyes? Si nosotros votamos por un pendejo que nos decía que va a desbaratar toda la Constitución y no lo hace, entonces, ¿en quién creemos? ¿Qué esperamos, Juan Pablo? Claro, ahí están las leyes, te leo y te puedes seguir leyendo. Entonces, se dice que si, lo que tú anotabas, si no paga la reparación integral, no es objeto de ningún beneficio de orden legal de esas medidas sustitutivas de prisión, pero no pasa absolutamente nada. O sea que, imagínate, dice, vea señor Mera, usted tiene que pagar $778,000 por la reparación integral. Se ríe, no le da la gana. Solamente cumplió con una Del régimen de las circunstancias Claro. jurídicas. Es decir, él ya cumplió con la circunstancia de estar preso un determinado tiempo. Simplemente. Pero, ¿y la reparación integral? ¿Dónde carajo está esa reparación integral? Juan Pablo, Desgraciadamente. volviendo a lo que tú decías de los candidatos a alcaldes, nadie habla o dice nada de la cárcel, solo dice, yo no construí, tú sí construiste, yo no hice, tú hiciste las puestas. No, Vamos con el candidato Fabricio Tinajero Jiménez. Pero espérese, ¿Qué te parece este candidato, el cual tendría una opción certera y decidora de ganar la alcaldía de La Tacunga? Aquí sí me De acuerdo a si me ciertas permites, encuestas desplegadas, si me desarrolladas. permites, Por favor, independientemente por favor. de mi afecto o desafecto, y yo lo dije en la anterior ocasión, que no voy a votar por ningún candidato a alcalde, porque si no dicen, opina a favor de él, de votar por él. No. Yo voy a anular mi voto ahí. Pero más o menos, para orientar. Sí, pero más o como menos. análisis, conversando con la ciudadanía, ¿qué es lo que dice? Está haciendo dos sacos. En un saco le pone al arquitecto Espín, al señor Iturralde y a Jorge Guamán. Y en el otro saco le pone al señor Rivadeneira, al señor Kulki y al señor Fabricio Tinajero. ¿Sí o no? Entonces, los de acá tienen una votación de fanáticos. Y el análisis mayoritario de la ciudadanía está con los tres ciudadanos que te digo. Así es. Hay gente que dice, yo voto por Kulki, para eso voy a votar por el Kulki. Y alguien, que estábamos en la discusión, dice lo siguiente, pero es que el Kulki en el debate no habló, dices, no habló nada. Y otro señor decía lo siguiente, el Vicasi tampoco hablaba, y ¿qué tal alcalde es? ¿No es cierto? Entonces, un simulacro de alcalde. Un simulacro. Hablando de simulacro, ya está preparando el simulacro de repente para nuestro amigo Cotopaxi. Ay, si no sé nada, no. Nada. Iturralde. Entonces está metiendo la opción está en eso. Y hay una cuestión, Juan Pablo, esto es interesante, ¿verdad? Hoy un análisis que me parece interesante, muy interesante. Todo el mundo habla, inclusive nosotros lo decíamos, que hay más del 40-50% de indecisos. Pero aquí el análisis que yo comparto es el siguiente, no hay indecisión, lo que hay es ese voto vergonzante. ¿Qué es el voto vergonzante? Por ejemplo, si no, votar por Iturralde es un voto vergonzante por darte y citarte un ejemplo respectivo. Es decir, mucha gente sabe el palmarés de Iturralde. Sin embargo, votará por Iturralde. Es decir, no revelar el nombre. No revelar el nombre. Sí, pero en este caso el voto vergonzante va de otra forma. Por ejemplo, la gente dice, ¿cómo votas por el señor Kulki sin niebla? Entonces él dice, sí, yo no voy a votar. Pero vota. Papeleta, vota. Exactamente. Esto, claro, dice, ¿cómo va a votar por señor Rivadeneira si es desde la Revolución Ciudadana, esos choros? No, dice, pues que está joven y es nuevo. ¿Cómo va a votar por Fabricio Tinajero? Ahora, el candidato
Tinajero. ¿Qué te parece? De los tres, a ver, así. ¿No es Así una es, alternativa viable para el Cantón Latacunga entre Huamán, Claro. Espín ¿Sí? y el candidato Iturralde? Sí. ¿No es una opción? Sí es opción. Dentro del análisis que tú me permites hacer, o sea, yo no estoy con nadie, pero entre Kulki y Tinajero, escogiendo de todos, como has hecho siempre en nuestra elección, escoger a los menos malos. ¿Por qué salió el Lazo presidente? Tengo que escoger a menos malos. ¿No es cierto? Claro. Así es, así es. Ahora, ¿Puedo pedirle agüita a Omar? Ya me claro estoy que sí. secando, Ahora, Omarito. Iturralde tiene un Me olvidé el vaso. repertorio fastuoso, hermoso, Ya. de causas legales en el país. De acuerdo al Consejo Nacional de la Judicatura, las causas ventiladas en contra Sí, yo le voy a buscar. del ciudadano Iturralde son las siguientes: cobro de letra de cambio, estafa y otras defraudaciones, insolvencia, tener cheques protestados por insuficiencia de fondos, Por lo pronto, como cualquiera, puede ser candidato, ya que no media una sentencia ejecutoriada. Claro. Ujú. No media una sentencia ejecutoriada. Por lo tanto, se presenta a esta contienda electoral. Ahora, Cárdenas está blindándose, Atrincherándose, ¿está bien? exactamente. Está blindándose, está Rándose. exactamente. Y todo lo terminándose en ándose. Así es. Como ella mismo va yéndose. Se está blindando Cárdenas para que la justicia no pueda fisgonearle ¿Qué justicia? su cuestionada administración municipal. Mi querido y apreciado Coco, ¿qué te parece? Increíble, ¿no? Increíble. Es decir, sé que Cárdenas está con Espín, sé que Cárdenas está hasta con Iturralde, está con el que sea, siempre y cuando le puedan garantizar la posibilidad certera y decidora de blindarse, de que le blinden. Hablando de blindajes, ¿nombró ya el Consejo de Participación Ciudadana al titular de la Contraloría? Señor Así es. Pago, Marcito, muchas gracias, salvo una vida. Así es. Nombró al titular. Esa ineficacia, ese precarismo de gestión del Consejo de Participación Ciudadana hace que esté el suplente del Contralor titular. Así es. Pero ¿por qué no se nombra? ¿Por qué hacen la participación del Consejo de Participación Ciudadana como que es todo? Cuando más bien es una entidad que se ha vuelto recontra política y que obedece a los intereses de acuerdo Así a la es. conveniencia de los grupos de poder. Y ahí estamos, esperando y esperando. ¿Hace algo la Contraloría en Cotopaxi, en Chimborazo? ¿Hace algo la Contraloría a nivel nacional? Entonces, ¿ha visto usted glosas que ya hablamos alguna vez, que se negocian, que quemaron la Contraloría de adentro, como denunció Villavicencio, para desaparecer algunos informes contra algunos funcionarios? Se han glosado a funcionarios y después billeteas y se desvanecen las glosas. Así es. Entonces, ¿qué país de carajo? Perdón, no el país. Estos desgranados de los políticos han hecho que casi odiemos a nuestro país, a las instituciones, porque ¿qué recibimos los ciudadanos de las instituciones que deberían garantizarnos? ¿Qué sacamos, Juan Pablo? ¿Tenemos garantías? No hay garantías. Ahora, Pero vamos. el INCA y tiene garantías. Vamos con la consulta popular. Preguntas mañosas, engañosas, inducidas por parte del gobierno nacional.
Vamos con la extradición. Debemos decirle no a la extraterritorialidad de la ley. Debemos juzgar a los narcotraficantes en el Ecuador, a los delincuentes en el Ecuador, a los grandes cabecillas en el Ecuador. No se puede transgredir nuestra soberanía. Los países que tienen extradición son países violentos, convulsionados. México y Colombia, por darte dos ejemplos. No hay una reducción de las mafias respectivas. Es decir, son países violentos, tienen altos índices de muertes violentas, altos índices de muertes violentas, tienen muchos homicidios. ¿Qué es la extradición? Por parte del narcotráfico, muchos homicidios por parte del narcotráfico. Ya. Lo que manifiesta Juan Pablo y el criterio que tenemos nosotros no significa que estemos a favor de un gobierno o de otro, o que seamos partidarios de un presidente o de un expresidente, nunca. La extradición es la institución jurídica en virtud del cual un Estado entrega a otro Estado una persona que se encuentra en el territorio del primero y que es reclamado por el segundo para su juzgamiento en materia penal o para el cumplimiento de una sentencia de ese carácter ya dictada. ¿Qué quiere decir morochamente? Yo delinco en el Ecuador y ese delito afecta, pongamos, a los Estados Unidos por la droga que manda. Y ellos solicitan la extradición. Claro, pero a esta persona específica y mediante las condicionantes que establece la ley. No significa que porque mañana aprobamos la extradición se van de aquí todos los violadores. Capaz que los Estados Unidos no piden ciertas extradiciones, no piden. Es que tiene que ser, como tú dices, de ida y de vuelta. Un Estado solicitante y el otro concediente. Así es. Pero si no se cumple con esas condiciones, no hay tal extradición. No hay. Y el análisis que nosotros hacemos es de que el gobierno hace esa pregunta porque todo el mundo dice, no, es que se vayan los delincuentes, que se vayan los narcos. No va a suceder eso. Acuérdense. No habrá una reducción de la violencia, del narcotráfico, de la delincuencia. En Colombia, no todos son extraditables. Claro, en Colombia, así cuando pasó eso, aprovechando tu palabra extraditable, se decía, a ver, no, los del clan Ochoa, Leder, el cartel de Medellín. Claro, ¿Te acuerdas Pablo Escobar, la guerra que se dio en Colombia? Creo que eran 7 o 12 extraditables. Entonces, Estados Unidos dijo, quiero esos. El tratado de extradición, entonces ahí sí funcionaba, porque le quiero a Pablo Escobar, le quiero a Leder, le quiero a no sé quién, etc. Pero acá nos vende el gobierno la idea, como que aprobando la extradición, y al otro día se van de aquí violadores, es decir, narcotraficantes. No por darte un ejemplo, no va a haber. Eso no significa que estemos en contra de la extradición como tal. Yo estoy en contra. Como institución jurídica. Yo estoy en contra, tú. Es que como plantea el gobierno estamos en contra. Ya. Pero como institución jurídica es otra cosa, o sea, es viable. Pongamos que queda un monstruo. ¿Sí o no? A pesar de las extradiciones y a pesar de que cuenta con media docena de bases de Estados Unidos, Colombia sigue siendo el principal productor y exportador mundial de droga. Hay una decena, o más bien dicho, hay una media docena de bases gringas en Colombia. Sin embargo, Colombia sigue siendo el principal productor y exportador mundial de droga. Claro. Entonces, por el tiempo, la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Diga. Es una tomadura de pelo en tanto en cuanto, ¿cómo puede ser posible que se quiera desmantelar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que haya una comisión técnica que podría elaborar o que elaborará ciertas ternas
las cuales van a ser escogidas por parte del Parlamento ecuatoriano. Ante ello, esto es un engaño, politizando, degradando, desnaturalizando, prostituyendo aún más, Coco, la designación de las autoridades de control. ¿Qué te parece? Juan Pablo y apreciados amigos que nos ven y nos escuchan, la consulta, y esto qué bueno que quede grabada, no es que seamos brujos, sino que nos unimos a los criterios de varios amigos y también periodistas y analistas nacionales. Por muy raro que parezca, va a ganar el sí, Juan Pablo. Pero déjame explicarte. Así es. No gana por el apoyo a Lazo, ni absolutamente nada, que es un pésimo presidente. Gana por esa consideración analítica, intelectiva y emocional que tienen los ecuatorianos. Dice, Correa y sus amigos están por el no, entonces hay que votar sí. Es una reacción media rara que se va a dar. ¿En serio? Es así. Así es. Y entonces el gobierno obviamente lo va a sacar como bandera, ¿no? Pero se va a dar con la piedra. Tengo el apoyo popular. Algunito dirá eso. Tengo el apoyo popular. Bueno, continúe por favor, no quiero interrumpirle. Ya se me fue la idea, honorable Juan Pablo. He ganado. Es que en serio va a pasar eso. Ya le veo. Pero después ya le veo. Después se va a dar con la piedra en la boca. Rasgándose las vestiduras. He ganado. Hemos vencido. Qué bien que lo hace, chuta. Tenemos nuestro Michelena latacungueño, Juan Pablo Sansur. Ya le hemos de ver. Y sabe imitar al bien. Inefable señor presidente. No le insultará. Por no eso, le insultará. con mucho respeto. Claro, vos vas, Ahora, señor presidente. habrá una comisión técnica. Como siempre, Curiosa conformación. Esta comisión estará integrada por un delegado de cada función del Estado, 2 ciudadanos y 2 representantes de las universidades. Esta comisión se encargará de evaluar a los postulantes bajo ciertos principios: meritocracia, especialidad, impugnación ciudadana. Esta comisión será manipulada. Simplemente surgen ciertos escollos por los reglamentos de designación, por los mecanismos que se utilizan para evaluar a los candidatos. La preocupación está en los tiempos de designación que se dan en la Asamblea para hacer las designaciones respectivas. Pasado un cierto tiempo, ¿dónde está la trampa? Por eso me alargué. Sí, te pido no, disculpas. no, tranquila. ¿Dónde está la trampa? Siga. ¿Dónde está la trampa? La trampa. Pasado un cierto tiempo, si la Asamblea no designa quién haría esta designación, es el Ejecutivo. Claro. Es decir, si la Asamblea falla en designar a las autoridades, las mismas pasarían a manos del Ejecutivo. Voy a hacer un proceso transparente. No me enardezco. Ahora sí, he ganado. La gente le quiere por eso el abogado. He ganado. Juan, ven acá. Francisco, ven acá. Se ríe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fabrica alegría en medio de tantas desazón. Increíble, ¿no? Trampa. ¿Qué te parece? Es que sí, hay que reírse. El remedio será peor que la enfermedad Gran Coco. Entonces, ¿dónde está la trampa de esta consulta popular? Los anexos quieren prorrogarse, ciertas autoridades de control para que queden los lacistas, para que queden ciertos funcionarios lacistas.
Es decir, eso consta en una disposición transitoria. Es decir, es un engaño esta consulta, por favor, y la gente votará por el sí. Qué pena, qué pena. No, es que espérate, Juan Pablo. Increíble. Haz un análisis de todas las consultas. ¿Te acuerdas que una metieron a los gallos y a los toritos? Entonces todo el mundo se claro que matar sí. a los toros, pobres gallitos. O sea, eso es cierto. Entonces la gente, en ese tiempo se utilizó ese fervor y cariño que se tiene por los animales que iban haciendo, y ahora totalmente. Igual pasa con extradición. O sea, nos han vendido, vuelvo y repito, creyendo que con extradición se van toditos los ladrones de aquí a Estados Unidos, a exactamente. Rusia, no va a pasar eso. Repita, repita para que la ciudadanía tenga la conciencia del caso. En lo que se denomina extradición pasiva y activa, pero bueno, eso conlleva un análisis más largo. Entonces, ellos lo que hacen es, para buscar popularidad, hicieron un análisis y un estudio del rechazo que hay a la propuesta de la oposición y lo que tendría la cuestión de la extradición. ¿Quién no está con extradición? Sí, que se vaya, pero porque es vendida de esa forma. Porque lamentablemente siempre se nos venden así las consultas. Entonces, primero, la consulta no va a solucionar absolutamente nada los problemas de esta ciudad, de este lindo país. Segundo, es el oxígeno que el gobierno se fabrica, pero que tarde o temprano le podemos cerrar así la manguera, que se asfixie de una vez se muera. Porque este gobierno es un inservible, es de inútil, es de todo. Y también, para tapar, no se olvide usted la cuestión del gran padrino. Claro, entonces, para todo eso va a servir. Y si, a pesar de nuestro análisis, no somos infalibles, pierde el sí, ahí tienen el Cotopaxi, le botarán hielo seco, pero asustarán a la gente para decir, no, ahora sí, el Cotopaxi sí es un peligro, y hagamos esto, hagamos lo otro, que no han hecho en años, alcalde, prefecto, nadie hizo nada. Entonces todo funciona en base a sus intereses mediáticos y mezquinos. Esta clase política deleznable es lo que nos tiene así. La gente no tiene interés en nada. La gente va a votar cada 2 o 4 años porque sabe que se le van a joder la vida. Nos hacen fila, nos hacen que hagamos fila, nos quemamos en el sol, usted y yo que somos medios blanquitos. Y así, o sea, para joder este país. Y eso más. A propósito, se calcula que entre 6 y 7 minutos cada votante se demora en realizar el sufragio. Son un montón de papeles de cada pregunta hay que contestar sí o no, etcétera, etcétera. Entonces imagínense esa confusión generada a propósito, es igual para distraerse. La gente votará por el sí, ya, para ver qué pasa. Ay, Dios, claro, pretenden acabar con la representatividad en cuanto a la reducción del número de asambleístas. Cotopaxi, señores, tendrá 2 asambleístas. 2 asambleístas. Una pregunta, Juan Pablo. Increíble. No. Qué estupidez. No. Todo es de acuerdo. Yo tengo otra lectura, Juan Pablo. Por favor, continúe. Con todo respeto, no. Puede haber 1, 2, 3, 4 o 10 o 20 Cotopaxi. Seguiremos eligiendo así gente como estos, claro. Así es. O sea, así no es el número, es la calidad de los electores, la claro. Calidad. Puede ser responsables uno, por el tiempo. puede ser uno. Los partidos políticos que ponen a personas deleznables. Claro, nos hacen creer que es uno que descalificadas. Claro. ¿Qué pasa de 50 brutos reducir a 20 brutos? No pasa nada. Tú Nos eres ahorramos más los viejo. sueldos nomás. Tú eres más Usted viejo es más que viejo. yo. Usted tiene caras, yo no tengo. Recordarás, haciendo una remembranza, tuvimos parlamentos reducidos de 70, de 80, de 100. Una ley que se ha hecho para por favor, Juan Pablo. Si usted no mejora la calidad de la representación política, vamos a tener un parlamento reducido y malo. Exacto. Además, el gobierno nacional claro, no pasa por ahí. aumentará el número de asambleístas nacionales. Claro, no pasa por pero, ahí. Sí, no, pero es que también es lo que hablamos de la corresponsabilidad. Así es. Si usted, amigo elector, no escoge por los mejores, entonces votan por el PANA. Puede ser 10, 20, así 30, es. 100, seguiremos eligiendo de esa así clase. es.
Así es. Que nos hacen quedar absolutamente mal y que fungen de representantes de nuestra provincia. Y la gente dice, si los legisladores son así, ¿cómo serán los habitantes de esa ínsula, de esa ínclita ciudad? No somos así. Increíble. Ahora, vamos con el tema electoral. Pero ya en la provincia del Azuay ganará Marcelo Cabrera la prefectura. Después quedará Juan Cristóbal Lloret Valdivieso. Hay dos nomás de Por el tiempo, la alcaldía habrá una sorpresa. Ganará el ex concejal de Cuenca, Cristian Zamora. Quedará en segundo puesto Pedro Palacios, actual alcalde. Y en tercer lugar quedará Paul Carrasco Carpio, ex prefecto de Quito. Del Azuay. Vamos con la capital de la República del Ecuador. Eso. Yo tengo mis reparos. El Chimichurri. Churuchumbi. ¿Qué puesto le pone usted? Yo creo que podría ganar. Sí, sin embargo, ciertas encuestas le dan todavía a la señora Paola Pavón de la Revolución Ciudadana. ¿Cuánto hay de indecisos en esa encuesta? Ciertas encuestas por parte de ciertas firmas. Pavón tendría el 32%, 28%, 23%, 35%, 31%. Churuchumbi, 20%, 23%, 25%, 27% y respectivamente el 35%. De acuerdo a Sedatos, que es una firma que no tiene la credibilidad. Yo, en lo personal, discrepo con este señor que ha vivido de la encuesta mentirosa y farsante. Hay un empate. No me gusta el señor Córdoba. Vamos para la alcaldía. Vamos para la alcaldía de Quito. Gana el señor que habla con Yunda, el hombre que habla con los perros, juega boli, tiene grillete, le gusta el sobreprecio. Reúne los requisitos para ser candidato. Exactamente. Tiene 10.000 frecuencias de radio y televisión. Chévere. Un lindo personaje, un bello personaje. Tiene el 26, tiene el 29, tiene el 30, tiene el 29. Quedaría segundo. Muñoz tiene el 17, 18, 25 y 27. Pedro Freile, 13, 11, 16 y 15. El servil del gobierno nacional, este hombre que quería ser ministro de gobierno, ¿te acuerdas? No le dejaron, no le dieron. Racista, discriminador a tiempo completo, odiador. Así le conocen al señor Páez. Este hombre ni en sueños de perro va a ser alcalde. Ni en sueños de perro va a ser alcalde de Quito. Tiene el 13, 11, 9 y 8. Coloma, 11, 5, 4 y 8%. Pero yo te digo lo siguiente. Te voy a hacer una apuesta pública. Ya, a ver. Bajo mi prisma, ganará Coloma, ganará la Coloma sobre Andrés Páez Benalcázar. Pues usted dice que alcalde gana Luz Helena Coloma. Sobre Páez. La Coloma podría ganarle, creo yo. Puedo equivocarme, te puedo reconocer públicamente el día de mañana. Ya está apostando. Por lo pronto, todavía tenemos tiempo. Vamos con el último tema del día de hoy, la crisis peruana. Vamos con la crisis peruana, por favor. Solamente por el tiempo, por favor. Hay un criterio importantísimo que dice: la extradición no equivale a expulsión. La Convención Americana sobre Derechos Humanos impide expulsar connacionales. Aprobando la pregunta 1 que se refiere a la extradición, Ecuador no podrá expulsar a ningún ecuatoriano. Está prohibido por la Carta Política Fundamental la extradición. Lo que está permitido es la extradición de extranjeros. Vamos con la política peruana. En 4 décadas en Perú
Sí, 7 40 presidentes de la República han sido condenados por diversos delitos vinculados principalmente a una corrupción sistemática. Fujimori está aún detenido. García se quitó la vida. Pedro Pablo Kuczynski en arresto domiciliario. Ollanta Humala ya cumplió su sentencia. Alejandro Toledo está en proceso de extradición desde los Estados Unidos. Desde Estados Unidos. Y Pedro Castillo, actualmente encarcelado y en investigación previa por tentativa de golpe de Estado, mientras Martín Vizcarra estaría apelando su sentencia y se encuentra en libertad. En ese escenario complejo se expresan estos enfrentamientos como los actuales y son impulsados por la ruralidad y también por parte del indigenado, de los departamentos del sur, frente al centralismo y el control impuesto por parte de las élites políticas limeñas. Hay un centralismo acendrado, arraigado, profundo, por parte de la capital peruana. Ante ello hay pobreza, hay desigualdad y sobre todo ha existido crecimiento económico, pero sin desarrollo en el Perú. Es decir, hay grietas sociales, hay desigualdades sociales. Todo lo que se está produciendo es consecuencia de un modelo neoliberal. En Latinoamérica sucede un asunto puntual, que lo dicen algunos filósofos y escritores de la misma región. Esos mismos pobres, esos mismos ciudadanos que sufren todo lo que tú has citado puntualmente, son los que eligen a ladrones, a descalificados, a gente que se dice que es de la izquierda y que lo va a sacar de la pobreza, a ilusionistas, a vendehumos, a hambres atrasadas. Entonces, lo que pasa en el Perú no solo es culpa de las élites, también es culpa de lo que siempre nosotros decimos, de la gente que cree en Moisés. Así es. De la gente que alguien va a venir y te va a sacar de la pobreza así. No, que te ofrece construir casas, que te ofrece darte buses gratis. No, eso no es así. Y después terminan robándose el dinero como lo han hecho. Claro. Entonces Latinoamérica tiene que despertarse. Y construir un futuro, pero en base a la soberanía. Y cuando digo soberanía me refiero a que se respete la decisión. Las revoluciones las hacen las masas, pero una revolución que se rescate a la gente pobre, una revolución que entienda que el ser humano es lo principal y no el capital, que no se diga como dicen los magos de Lazo, que la más grande recaudación en tributos que están hasta al día en los pagos, y la pobreza y la inseguridad y todo. ¿Cómo que dice Juan Pablo? ¿Le seguimos debiendo? Para terminar, el último tema de la noche. Juan Guaidó, ex presidente, el cual fue reconocido por parte de ciertas naciones. Ha sido sinvergüenza. Es decir, también es sinvergüenza. Ha gastado aproximadamente en 4 años 150 millones de dólares norteamericanos, los cuales han sido justificados en forma parcial, en forma timorata, dubitativa, voy a citar un nombre de pusilánime. Gerardo Argüello, profesional del derecho que ya se retiró. Alguna vez le preguntaron, ¿cuáles son los requisitos para ser alcalde o prefecto o presidente? Ser honrado, nada más. Ese es el único requisito. La honradez, la pulcritud de pensamiento, la asepsia en sus finanzas, etcétera, etcétera. Entonces, este señor que se dice de derecha, ladrón. Maduro que se dice de izquierda, ladrón. ¿No es cierto? Entonces,
vuelvo y repito, no se trata de izquierdas o de 150 derechas. millones de dólares norteamericanos Pero aquí se en llevaron, 4 años. Aquí se llevaron 1.500 millones de una... Así es, Claro. pero voy al hecho siguiente. Es que Prácticamente no se trata él no de tuvo eso. que pagar ni a maestros, ni a policías, ni a servidores públicos en su país. Es decir, él debería justificar realmente. La crisis de Venezuela también la tiene este sinvergüenza. ¿Cómo puedes tú creer que ¿Por qué? 6 millones de venezolanos hayan salido de su país? O sea, otra cosa es la migración. Un gran Sentirle, éxodo. Claro. Entonces, es que siempre nosotros hemos hablado de eso, de la falacia, de la falacia informal, del falso dilema. O sea, no, o la izquierda o la derecha, o Correa o Lazo, o Guaidó o Maduro, o Bolsonaro, o como es otro chiquito también que le gusta la plata, que está de presidente ahorita, de Brasil. Lula. Entonces le dicen a la gente, solo los dos, no hay otras opciones. Y no nos dejan escoger a la tercera vía que podría existir. Si te vas muy acá, ultra fascista. Si te vas acá, ultra izquierdoso. Y nunca nos dejan a la gente que queremos caminar por el centro. Si usted me permite decir algo... Por favor, para terminar por el tiempo. Sí. Nicolás Maquiavelo dijo lo siguiente: quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Todos los gobiernos siempre nos quieren mantener con temor. La inseguridad, y hablamos eso a propósito. Aquí en Cotopaxi lo del volcán es cierto, pero trae usted un programa de evacuación de emergencia familiar. Y no crean mucho de lo que nos dicen alcaldes o prefectos o el gobierno, porque a ellos les interesa tenernos con miedo para así. Y recordará que cuando ya nos asustaron hace 1900, 2015 era no. Así es. La economía de Cotopaxi y de la Tacunga se fue al fondo, por eso no nos logramos recuperar. Y después la pandemia y todo eso. Piense, medite, analice y créase usted. No voten por los mismos, no voten por los mismos, sepultureros de la esperanza y también de los fondos públicos. Carajo. Muy bien, abogado. Los latacungueños tienen una característica: no saber votar. Votan con el hígado. Votan con un hígado revirado. Vota Totalmente. Vota con el corazón y después sufre su estómago. Tenga cuidado. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias. Ya tengo hambre, dice Omar, vamos.